El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya, y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Per evangelica dicta de Leandro nostra delicta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de este domingo es el texto que solamente se encuentra en Lucas, en el Evangelio de San Lucas, de la misión o el envío de los 72 discípulos. El Señor, en cierto momento de su vida pública, elige a 72 discípulos y los envía, ¿no?, a distintos pueblos, a recorrer todos los pueblos, lugares donde el Señor pensaba ir después, preparando el camino. Nos recuerda este texto, esta misión de los 72 discípulos, aquellos 70 ancianos que Moisés, como relata el libro del Éxodo, fueron elegidos para ayudar a Moisés en el gobierno del pueblo de Israel. El pueblo iba creciendo, Moisés atendía todo lo que podía, pero era una carga excesiva,
y allí, por consejo en particular de su suegro, elige a otros que te ayuden con todo este trabajo. Es mucho para ti, ¿no? Moisés, humildemente, siendo el jefe del pueblo de Israel, enviado por Dios, se deja llevar por ese consejo, ¿no? Un sabio consejo, y elige a los 70 ancianos para hombres prudentes y sabios que lo ayuden a él en el gobierno del pueblo de Israel. Pueblo que, repito, iba creciendo, ¿no? Que se iba formando. Pues el Señor también en este pueblo nuevo, en el nuevo Israel, como dice San Pablo, ¿no? El verdadero Israel de Dios, que es la iglesia que iban haciendo, también quiso que sea gobernada, en primer lugar, por los apóstoles, ¿no? Previo a este envío de los 72 está el envío y la misión de los 12 apóstoles, con un mandato similar. Vayan a los pueblos a predicar, ¿no? A expulsar demonios, a curar enfermos, a anunciar el reino de Dios está cerca, ¿no? Los envía con poder, con esa autoridad de predicar, de enseñar en el nombre del Señor. Esos apóstoles que son el fundamento de la iglesia, entre ellos está la cabeza, Pedro en particular, el primer papa, ¿no? Pero el Señor, en esta iglesia que comenzaba, quiso que los apóstoles tengan sus colaboradores. Esta misión de los 72 discípulos es como la misión que tienen los sacerdotes. Los obispos, como ustedes saben, son sucesores de los apóstoles, con esa plenitud del sacerdocio. Realmente, en el pueblo confiado por Dios, el obispo es la cabeza de esa iglesia particular, sucesor de los apóstoles, obispos esparcidos por el mundo entero, con esa autoridad, con ese mandato, autoridad de enseñar, autoridad con poder para expulsar demonios, son los primeros exorcistas, ¿no? Por ser el obispo. Pero en ese pueblo de Dios, en esa diócesis, están los sacerdotes, colaboradores del obispo en esa misión. La Iglesia siempre ha visto a estos 72 discípulos como ese ensayo del Señor, de alguna forma, para esa misión particular que iban a tener los sacerdotes. Colaboradores del obispo en esa misión particular en la iglesia, como cabeza de ese pequeño pueblo, sea una parroquia, una comunidad que el Señor le confía al sacerdote que tiene especialmente cura de almas, ¿no? Siempre en unión con el obispo, ¿no? Y dependiendo del obispo, participando del sacerdocio en un segundo grado. El sacerdocio en plenitud es el obispo. El sacerdocio en segundo grado es el presbítero, ¿no? Los sacerdotes, nosotros. Y en tercer grado son los diáconos, el primer paso hacia el sacerdocio, aquel que tiene poder para realizar algunos actos sagrados, ¿no? Entre ellos predicar, bendecir, bautizar, asistir a los matrimonios, ¿no? Bendecir el matrimonio, administrar ese sacramento. Pero bueno, el presbítero, como saben, puede en particular celebrar la Santa Misa e impartir los otros sacramentos, siempre, repito, en dependencia del obispo. El Señor les da a estos 72 discípulos un mandato particular, ¿no? Vayan, en primer lugar, a predicar, ¿no? El reino de Dios está cerca, y a predicar con autoridad, ¿no? Aquello que habían aprendido del Señor en la predicación, pues tenían que transmitirlo. Sobre todo, preparar el camino del Señor. El Señor viene detrás. El sacerdote hace lo mismo, o tendría que hacer lo mismo. Predican el nombre del Señor, preparando el camino del Señor que viene. No es
alguien que actúa en nombre propio, sino que es un enviado de Cristo. Sirve a Cristo, anuncia a Cristo. Por la palabra llega la fe al oído, al corazón, pero el que hace la obra es Cristo. Literalmente en la liturgia principal, en la Santa Misa, en la predicación, prepara la mente y el corazón para recibir a Cristo concretamente en su cuerpo, en su sangre, ¿no? Por medio de la Sagrada Comunión. El Señor que viene, el Señor que vendrá. Así como en aquel entonces estos discípulos prepararon esa primera venida del Señor que recorría los pueblos, la Iglesia, a través de sus ministros, prepara la segunda venida del Señor, que vendrá. ¿Verdad? Que no hay que olvidar, ¿no? En estos tiempos. Cuando el Señor vuelva, encontrará fe sobre la tierra. Rueguen, dice el Señor a los 72 discípulos, rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores, porque la cosecha es abundante y los trabajadores son pocos. Sin ninguna duda, los sacerdotes faltan. ¿Cuántas almas que necesitan escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántas almas que necesitan, ¿no?, recibir los sacramentos? Rueguen al dueño de la mies. Rueguen, literalmente el texto griego dice, rueguen al Señor de la mies. Es el Señor, el dueño de las almas, aquel que quiere que todos se salven, que nadie se pierda. Qué responsabilidad grande tiene un obispo en su diócesis, hay que rezar por ellos. Qué responsabilidad grande tiene un sacerdote en la comunidad que el Señor le confía. Tiene que predicar a Cristo, y no solo con sus palabras, sino con su vida. El Señor le dice a los 72 discípulos, anuncien y vayan desprendidos de todo, ¿no? Habla especialmente de la pobreza. No lleven 2 túnicas, no lleven 2 sandalias, no se preocupen de nada, ¿no? Está la providencia de Dios. Coman de lo que les sirvan, alójense en las casas, ¿no? Y anuncien. Después vuelven los 72 discípulos, igual que los apóstoles en su misión, y le cuentan al Señor todo lo que habían vivido. Señor, hemos hablado en tu nombre. Le cuentan todo. Hasta los demonios se nos someten en tu nombre. ¿No? Qué hermoso, qué autoridad que el Señor les confía a estos discípulos. Con qué alegría vinieron a contarle al Señor. Qué importante es, en este texto sobresale, ese trato con el Señor. Primero, hay que rogar a Dios que envíe operarios. Sé que muchos ruegan por los sacerdotes para que los sacerdotes sean buenos, santos, cumplan con su misión, para que no caigan. El demonio anda buscando, evidentemente, que los sacerdotes caigan porque arrastran a muchos. Pero aquí, según este texto, es responsabilidad del sacerdote también rogar al dueño de la mies para que envíe operarios. ¿No? Los sacerdotes tenemos que orar. Parte de nuestra misión es orar. Y después de cumplir fielmente nuestra misión, como podamos, como salga, tenemos que volver al Señor, cosa que no siempre hacemos los sacerdotes. A veces recargados de trabajo y queremos descansar, pues el Señor dice, ¿no?, dice el texto en el Evangelio, volvieron contentos, cansados seguramente, pero volvieron a contarle al Señor con alegría todo lo que habían vivido. Ojalá los sacerdotes hagamos eso siempre, con la fuerza que nos da el Señor, y volver a contarle a Él, en el Santísimo, en la soledad, en el silencio de la oración, Señor, esto y aquello. Las almas se ganan de rodillas, decía el Padre Pío. Con la oración, en primer lugar, se ganan las almas. Es cierto que el sacerdote tiene que predicar, es fundamental la predicación, pero junto a la predicación tiene que estar la oración. Si no, pueden transformarse en palabras huecas.
Y junto con la predicación y con la oración tiene que estar la vida del sacerdote, que tiene que ser coherente con lo que predica. Cuántos escándalos de parte nuestra, que no somos del todo fieles, a veces son pequeñas cosas, pero escandalizan, ¿no? Pues somos frágiles y débiles. Recen por nosotros, recen por los sacerdotes y recen para que haya sacerdotes suficientes y buenos y santos. Misión particular que tenemos los sacerdotes en la salvación de las almas: orar, predicar, cumplir con nuestra misión, administrar los sacramentos, vivir bien en la pobreza, ¿no?, de la providencia, hablando claramente, ya se acerca el reino de Dios, anunciando también el juicio. Si algunos no los reciben, no los escuchan, dice el Señor, pues no se vayan escondiditos así, sino digan con claridad: sacúdanse hasta el polvo de los pies en señal de protesta. Se les ha anunciado la salvación, viene Cristo, ustedes lo rechazan, son responsables de eso. Sodoma y Gomorra, con todos esos pecados que tenía Sodoma y Gomorra y que fue destruida por sus pecados, será el juicio para ellos más benigno que para aquellos que rechazan el anuncio de la salvación, tan importante que es ese anuncio de la salvación. Y de todo esto participan también ustedes, como laicos. Algunos en la predicación también, ¿no?, catequistas, ¿no?, comunicando, a veces de manera más oficial, como un catequista, por ejemplo, algún predicador laico, pero el transmitir la fe de la palabra, yo creo que muchos de ustedes lo hacen en la medida en que pueden, con el conocimiento que han recibido, ¿no? Hay que conquistar a otros, conquistar almas con la palabra, con humildad ciertamente. El error que tenemos a veces, que tienen ustedes, que tenemos los sacerdotes, es la soberbia, ¿no? Yo soy el que sabe, y las cosas son así, y así, ¿no? Tú no eres nada, tienes que hacer esto, enseñando como desde arriba. No, tenemos que imitar a Cristo, ¿no? He venido a servir y no a ser servido, ¿no? Como el Señor los prepara a estos discípulos, a sus apóstoles, ¿no?, para que sean humildes, que enseñen, sí, con autoridad de hacer milagros, expulsar demonios, pero con humildad. Así tienen que ser también ustedes, transmitir con humildad. La fe que han recibido no es algo que nos pertenece, es algo que se nos ha dado gratuitamente como don. Tenemos que compartirlo con la palabra y con la vida, ¿no?, dando ejemplos. Si no, vivimos una especie de esquizofrenia. Decimos una cosa o hacemos ciertas cosas, venimos a misa, pero en la vida particular, en el trabajo, en la familia, con los vecinos y demás, o en las vacaciones, hacemos cualquier cosa, escandalizamos y nos perdemos. Vamos a ser juzgados con más severidad que alguien que no conoce a Cristo y que hace lo que puede por ser bueno. Dios ve el corazón, Dios nos regala tantas cosas para que podamos compartirlas y ayudar a que otros se salven. Rueguen al dueño, rueguen al Señor de la mies para que haya obreros. Y ayuden a esos obreros calificados, sacerdotes, ayuden ustedes, laicos, a los sacerdotes donde estén, aquí en Guayamón, en sus parroquias, a la salvación de las almas. Ayudando al obispo, ayudando a los sacerdotes, ¿no?, siguiendo esas indicaciones que se nos dan, ¿no? El pastor es el que va guiando a las ovejas. Imagínense que cada oveja haga lo que quiera, pues cada una se va por su lado, ¿no? El pastor sabe dónde está el peligro, dónde están los alimentos, los pastos abundantes, donde hay zona de peligro, lobos al acecho. Hay que seguir la voz de los pastores, la voz genuina, evidentemente, de los pastores. Hay también malos pastores disfrazados de ovejas o de pastores, ¿no?
lobos disfrazados de ovejas y lobos disfrazados de pastores. Eso es así. Pero la Iglesia tiene su gracia, su mecanismo. Hay pastores santos, hay doctrina segura, pastos abundantes para alimentarse. Hoy es primer sábado de mes. Voy a decir algo en relación a la Virgen de Fátima, algo muy conocido, que lo hemos dicho 1000 veces. La Virgen dice que hay almas que se pierden porque no hay quien rece y se sacrifique por ellas. El Señor dice, rueguen al dueño de la mies para que envíe operarios, para que las almas se salven. La Virgen dice, en Fátima, las almas se pierden porque no hay oración, no hay quien rece por ellas, la oración en primer lugar, y el sacrificio, sacrifique por ellos. La misión apostólica implica sacrificio también, pero cualquier sacrificio sirve para salvar las almas. El sacerdote postrado, enfermo, que ya no puede predicar porque ya no puede administrar los sacramentos, o el laico que está enfermo, que tiene una cruz particular, o que simplemente no puede predicar, no tiene ni ocasión de hacerlo, pues puede contribuir grandísimamente a la salvación de las almas, con la oración y con el sacrificio, para la salvación de las almas. Las almas se pierden porque falta oración seguramente en los sacerdotes también, y falta la inmolación, la entrega. Lo que soy, lo que tengo, Señor, te lo entrego y hago lo mejor que pueda allí donde me has puesto, con mis miserias encima, Señor, perdóname, con humildad, ¿no? Y entregando, tratando de hacer fructificar los talentos que Dios me ha dado. Somos un organismo, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, cada parte tiene su función en el cuerpo. Nadie puede decir yo soy más importante, evidentemente que en la jerarquía, evidentemente que un obispo es sucesor de los apóstoles, tiene su importancia, evidentemente, pero todo en el cuerpo tiene una función que cumplir. Y a veces los órganos más pequeños, más ocultos, son tratados de una manera particular, con un cuidado particular, y tienen una función insustituible en el organismo. Si no empieza el cuerpo a enfermarse, si cada miembro no cumple con su función, porque está enfermo, porque es dañado, pues viene la enfermedad, también en el cuerpo místico de la Iglesia. Si yo no hago lo que tengo que hacer, algo afecto a los demás, porque soy miembro del cuerpo místico. Algo no anda bien si yo no hago lo que tengo que hacer. Si yo no rezo lo suficiente, si yo no acepto la voluntad de Dios, ofreciendo mi vida, mis sufrimientos, haciendo lo que tenga que hacer en mi familia, en mi trabajo, en mi apostolado, pues algo empieza a andar mal. ¿Cuánto nos falta? Vamos a pedirle a la Virgen en este primer sábado de mes y la gracia de ser fiel a esa misión que el Señor nos confía, a nosotros como sacerdotes, a ustedes como laicos, para que la Iglesia pueda ir creciendo y las almas se salven, ¿no? Que ninguno se pierda. Ave María Purísima.